Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Se licenció en Economía por la Universidad Autónoma de México en 1969 y completó su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. Su mandato presidencial fue del año de 1988 a 1994. Julio de 1988. El candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, tenía una ventaja sobre Salinas. Al no existir IFE, la Secretaría de Gobernación contabilizaba los votos y Manuel Bartlett estaba a cargo de este. Hubo una falla en el sistema, un apagón, y cuando regresó, Gortari estaba a la delantera. En el ámbito económico de su sexenio, Carlos Salinas de Gortari introdujo el neoliberalismo capitalista. También redujo la deuda externa de 63 a 22%. Las privatizaciones a empresas más destacadas fueron la banca, Telmex y Ferromex. Se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. El PIB creció moderadamente en 25.82%. En 1993 se le quitaron 3 ceros al peso mexicano, a esto se le llamó nuevo peso, y hubo una depreciación del dólar de 131.8%. En el ámbito político hubo por primera vez un cargo político por parte de un candidato del PAN, en Baja California. El Frente Democrático Nacional se convirtió en el Partido de la Revolución Demócrata, PRD. A un mes de asumir el cargo, Salinas encarceló al líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Salinas se encargó de hacer las reformas al artículo 327 y 130 de la Constitución para que los campesinos pudieran vender sus ejidos y regresó derechos políticos a sacerdotes. Colosio es asesinado debido a su empatía con el pueblo y propuestas alejadas de los ideales del PRI. En el ámbito social, en 1981 se creó el IFE como un organismo autónomo del gobierno. Se impulsó Pronasol. En 1990 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. El 1 de enero de 1994, el EZLN declaró la guerra al gobierno y ejército mexicano. Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Cursó sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional como también en las universidades de Bradford. Su mandato presidencial fue del año 1994 al 2000. En las elecciones de agosto, Zedillo resultó ganador por un margen muy holgado de casi el 49% de los votos. En el ámbito económico, la economía de México quedó apenas sostenida gracias a Gortari y la llegada de Zedillo la desprendió por completo y produjo una enorme crisis. En diciembre de 1994, el presidente anunció una ligera depreciación del peso. Ese se devaluó de 3.4 a 7.20 pesos por dólar y nos vimos en dificultades de pago aún mayores. A esto se le llamó error de diciembre. La crisis mexicana produjo un efecto tequila en la economía internacional. William Clinton creó el Fondo de Estabilización de Divisas que logró reunir $50,000 millones para el rescate. En el ámbito político, en 1996 se le otorgó total autonomía al IFE, Instituto Federal Electoral. En 1995, el hermano del expresidente Raúl Salinas de Gortari fue aprehendido por el PGR bajo los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. También en 1995 se formó la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA para tener una negociación directa con el movimiento armado EZLN. El Ejército Popular Revolucionario EPR ha sido un movimiento más radical y violento que el EZLN. Le declaró la guerra al ejército y al gobierno de México. En el ámbito social, para reactivar la producción en el campo se creó el PAC. En 1997 se puso en marcha el programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, para combatir la pobreza extrema. A causa del error de diciembre, a falta de empleos, se incrementó el narcotráfico, crimen y secuestros. El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la matanza de Acteal,